Vamos a hablar de las elecciones de Castilla y León, las encuestas, las previsiones y demás información que os sea útil para entender estas elecciones a la perfección. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Bueno, estamos que lo tiramos con la cantidad de podcasts que estamos teniendo últimamente, porque como el otro podcast salió a final de mes, pues así parece que estoy subiendo un montón de contenido. Pero bueno, antes de empezar con esto, quiero que sepáis que estoy preparando ya los próximos podcasts y probablemente uno sea con Hanna sobre no vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, aunque a lo mejor hacemos otro de ese tema en el futuro, ya lo hablaremos, de las midterms, sino que en este caso quiero hablar de cuestiones relativas a esclavitud en Estados Unidos, a las leyes de supresión de voto como Jim Crow o la War on Drugs o todas estas cosas. Es un tema súper interesante y quiero que sepáis que se va a tocar en este podcast. Y además también voy a hacer un podcast de religión y política con mi colega Kiara, que, bueno, no sé para cuándo van a ser estos dos podcasts, pero quiero que sepáis que están pensados, están previstos y están ahí, ¿vale? Ahora que os he dado esta información que probablemente a mucha gente ni siquiera le interese, vamos a meternos en harina con las elecciones de Castilla y León, que como sabéis son el próximo domingo 13 de febrero. Y básicamente pues están generando bastante interés o relativo interés porque, bueno, sobre todo no solamente, ya os comentaré después por qué creo que son importantes, pero creo que el interés, si lo están generando es por cómo vamos a ver al PP en función de los resultados que estamos viendo últimamente de otras encuestas que les dan en las generales la victoria. Al final, en estas elecciones lo que está pasando es que el foco está puesto en el Partido Popular y en a ver si es verdad que estáis tan bien como dicen las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión muy interesante. Voy a dividir el podcast, como siempre, en varias secciones y la primera de ellas es el historial de gobiernos de Castilla y León, ¿vale? Desde el año 1989 hasta este mismo año, todos los gobiernos fueron del Partido Popular. Aznar, Posada, Lucas Herrera y ahora Mañueco. Es una cámara que tiene 81 miembros, la mayoría absoluta está en 41 escaños y la composición actual es la que sigue. El Partido Socialista con 35 diputados, el Partido Popular con 29 diputados, Ciudadanos con 12, Podemos con Equo 2, Vox 1, Unión del Pueblo Leonés 1 y Por Ávila 1. Luego veremos los cambios que ha habido en las diferentes candidaturas y todo lo demás. Que de hecho, mira, ya para que lo tengáis fresco, os lo voy a comentar ahora. En el caso del Partido Socialista, ¿vale? El candidato sigue siendo el mismo, Luis Tudanca. En el caso del Partido Popular también, Alfonso Mañueco, que es el actual presidente, es el que habréis visto más por los medios últimamente. En el caso de Vox sí que cambia y tenemos a Juan García Gallardo, que es un zagal bastante jovenzuelo, que de hecho si ahora entráis en el, es que lo vi hoy, si entráis en el Twitter de Santiago Abascal tiene su, digamos, la portada, que es una tónica ya habitual, algún día podremos analizar esto, en los carteles de campaña, tener al líder un poquito por debajo de Abascal en grande, pero tener a Abascal más grande por encima, parece su padre, parecen, no sé, ¿sabes? Simba y Mufasa. Ya les gustaría, no es broma. Pero eso, que si le queréis ver la cara, que incluso en el Twitter de Abascal lo tenéis. El candidato anterior era era Jesús García Conde, que sinceramente no tengo ni idea de quién es. Vale, Podemos lleva al mismo, a Pablo Fernández, que es ese de pelo así un poco largo. Ciudadanos lleva a Francisco Igea otra vez. En este caso tenemos a Soria Ya, que es, digamos, un nuevo partido que se presenta. Tenemos a Ángel Ceña. Unión del Pueblo Leonés lleva a Luis Mariano Santos y Por Ávila lleva a Pedro Pascual. Bueno, habiendo repasado esto y viendo cómo está ahora mismo la situación del Parlamento castellano-leonés, si lo queréis ver de forma más gráfica, debería estar ya subido, porque justo hoy grabé el vídeo, con lo cual espero subirlo mañana o pasado como muy tarde. Entonces, si queréis ver todo esto de forma mucho más gráfica y simplificada, tenéis un vídeo en YouTube que vais a poder verlo totalmente así, fantástico, perfecto, maravilloso. Entonces, vamos a meternos con la segunda parte de este podcast, que son las movidas de la campaña. ¿Y por qué creo yo que son unas elecciones relativamente interesantes? Sinceramente, a mí nunca me ha interesado la política de Castilla y León, y no creo que me interese nunca. Creo que
al final cada persona, cada profesional de esta rama nos vamos a interesar por unas cosas y por otras, pero creo que siempre está bien que sepamos un poco de cómo está la política en los diferentes territorios. Sobre todo en los que nos interesan, pero también en los que nos interesan menos, porque en este caso creo que son importantes por varios motivos. Y el primero es porque puede marcar una cierta tendencia de cara a las elecciones generales. Y aquí pongo muchos puede y muchas comillas porque esto va a depender de muchísimas cosas. Primero porque la memoria electoral es súper corta. Entonces ahora el PP puede ganar y sacar una mayoría absoluta, que se duda bastante. De hecho, cuando salieron las primeras encuestas se les daban que estaban a 3 escaños de la mayoría absoluta y ahora ya están como a 7. Entonces, obviamente, la premisa... Perdonad si estáis escuchando ruidos. Hoy estoy grabando en una habitación normal y no en el baño, como suelo hacerlo, con lo cual a lo mejor escucháis ruidos de la calle, porque precariedad y ventanas de aluminio. Entonces eso, lo que se está diciendo, que al final... no estoy diciendo que per se vaya a significar algo, pero lo dicho, que ahora mismo al PP le puede ir muy bien y quedarse a poco de la mayoría absoluta, que es lo que estaba comentando antes, pero la realidad es que a lo mejor en 2 meses da igual, porque salen las de Andalucía y nos importa otra cosa, y si las generales son dentro de 1 año y medio, 2, estas elecciones no van a tener, digamos, importancia. Tendrían importancia si las generales fuesen a ser este año, entonces sí que marcaría un poco más la competición, pero siendo a tan largo plazo, sí que digo que pueden marcar la tendencia que indican ya las encuestas, que es que el bloque de la derecha va a salir beneficiado. Pero todo esto, obviamente, hay que ponerlo en su contexto y hay que entender que es normal que esto pase porque, primero, evidentemente el perjudicado va a ser el partido en el gobierno, porque además ha pasado por una situación pandémica, ha habido problemas económicos, ha sido una situación muy chunga. Entonces, obviamente, haciendo un voto retrospectivo, vas a analizar estos años de gobierno del PSOE y vas a decir, es que fue el COVID. Entonces, esto va a jugar a nivel, en la cabeza de las personas, va a jugar un papel muy importante, porque al final es tu puñetero gobierno, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto. Aunque no sea exactamente así, al final esto puede hacer que otra gente que a lo mejor es abstencionista se movilice, no lo sé. Pero eso, lo de la tendencia lo digo sobre todo por hacia dónde están mirando ahora las encuestas, que esto puede corroborarlo y que la gente diga, ostras, pues mira, sí que es cierto que el Partido Popular le va bien, ¿no? De hecho, en parte se explica que Mañueco ha convocado estas elecciones teóricamente es porque hubo problemas en la coalición, porque le iban a hacer una moción de censura y porque además acusó a Ciudadanos de... Es que estás teniendo conversaciones con otros partidos a mis espaldas por lo de los presupuestos, por Ávila y estas cosas, ¿no? Pero claro, independientemente de que eso sea más o menos realista, yo creo que Mañueco vio una gran oportunidad en convocar estas elecciones porque sabía que podía salir reforzado y por la coyuntura política general. Tienes un partido político, que es el PSOE, en el gobierno central muy desgastado por una pandemia mundial y evidentemente tienes problemas en tu coalición de gobierno, entonces dices, antes de que me hagas una moción de censura y antes de que pueda salir cualquier cosa mía de corrupción, convoco elecciones y creo yo el contexto para ganar, ¿no? Porque al final estamos hablando de que en las anteriores elecciones del 2019 ganó el Partido Socialista en escaños, pero ahora el Partido Popular todo indica que van a revertir eso y ganar ellos. Entonces ha sido una manera muy estratégica y muy inteligente de convocar las elecciones, como hizo Ayuso en su momento también. Otra cuestión por la que creo que va a ser importante es por cómo se van a establecer las relaciones PP y Vox, que ya vamos viendo la tendencia de que pues se apoyan, Vox le da apoyo al Partido Popular, todo habrá que ver si en estas elecciones pues forman una coalición de gobierno. Personalmente lo dudo, pero no lo estoy diciendo en base a que tenga un paper delante que me diga que no se va a dar. Puede darse, pero yo creo que el Partido Popular valora mucho su independencia, porque además tener una coalición, y vosotros lo estaréis viendo, vosotros y vosotras lo estaréis viendo en el gobierno central, ¿no? Que tener una coalición de gobierno implica tener que trabajarte mucho más los acuerdos, tener que trabajarte mucho más cualquier tipo de legislación que vayas a sacar, tener que coordinar la comunicación de dos partidos con ideas relativamente distintas, incluso pasa también dentro del PP y Vox, no es lo mismo PP que Vox. Entonces yo dudo que se establezca una coalición de gobierno, pero también os digo que vete tú a saber, la política es un tío vivo. Entonces todo apunta a que el Partido Popular se va a hacer con el gobierno de Castilla y León con el apoyo de Vox. Y otra cosa por la que creo que va a ser relativamente importante estas elecciones, o que pueden, digamos, dar que hablar a nivel analítico, es porque
ya desde hace relativo tiempo los partidos de corte regional están ganando cierta importancia. Siempre han tenido relativa importancia en el sistema político español, porque si se analiza cómo se han conformado diferentes gobiernos que no han sido de mayoría absoluta, que en muchos casos se han hecho con partidos de corte nacionalista / regionalista, porque es así, y lo ha hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Esto no es una cuestión de que el Partido Socialista se apoye en independentistas, no, porque el Partido Popular también lo ha hecho cuando lo ha necesitado. Entonces, a esto me refiero, a no que sean un fenómeno nuevo, sino que ahora con la candidatura de la España vaciada y todos estos partidos más de, pues eso, Soria ya y todo esto, se está para mí poniendo el foco mucho en el clivaje urbano-rural. Es decir, al final denotar una problemática que se da en el Estado español, que es que el campo tiene muchos menos recursos y muchas más, digamos, complicaciones a la hora de desarrollarse, a la hora de obtener financiación, a la hora de tener una población joven que mueva digamos, sus recursos humanos, materiales, etcétera. Tienen un problema, y está claro que la mayor parte del esfuerzo se concentra en las ciudades. Y claro, esto es muy problemático, porque se tiende a hacer como una romantización, ¿no? De que, pues es que el campo, pues es que yo soy de la Galicia profunda, yo soy no sé qué, ya, pero la Galicia profunda no tiene buses, la Galicia profunda no tiene centros de salud, la Galicia profunda no tiene institutos. Entonces, esto pasa también en otros tantos pueblos, que al final la despoblación y la falta de recursos hace que sea una mierda vivir allí. Entonces, hay que dejar como de eso, de no sé si la palabra es folclorizar, pero de romantizar, eso seguro, el hecho de que del rural, ¿no? No estamos hablando de, es que me gusta ir a mi aldea. No estamos hablando de eso. O sea, tu aldea tiene que tener unos servicios básicos, y la calidad de vida de las personas que viven en los pueblos más remotos de cualquier sitio debería ser una calidad de vida digna, que tengan servicios públicos básicos y de calidad y actualizados. O sea, no te estoy diciendo que construyas un rascacielos en un pueblo perdido de Ávila, pero te estoy diciendo que les pongas un centro de salud bien equipado, con un instituto, con lo que sea. Pero bueno, esto es una problemática que me parece interesante que se esté cristalizando en determinadas candidaturas electorales, por ejemplo, como es eso, la España vaciada. Entonces, sí que puede ser al final, bueno, aclaro por si no entendéis el concepto de clivaje, que yo creo que ya lo he explicado en alguna ocasión, y bueno, tenéis Google obviamente, pero ya para explicaroslo yo, que un clivaje es una fractura social estructurante, es una cuestión, que en este caso es pues el tema de dónde vives, ¿vale?, que divide a la sociedad en, entre comillas, dos grupos. Y en este caso sería la gente que vive en las ciudades o en las zonas más, digamos, eso, urbanizadas, y la gente que vive en el urbano. Luego también estaría pues la gente de izquierdas y la gente de derechas. Luego también estaría, por ejemplo, la gente que vive en el centro, la gente que vive en la periferia. En fin, bueno, los diferentes clivajes que hay, ¿no? El clivaje de clase también, bueno. Entonces eso, que por este tipo de cosas es por lo que me pareció interesante. También a nivel colateral se podría mirar la intervención de ciertos líderes, como es Aznar, que parece que desacreditó un poco a Casado, y ver cómo se están moviendo, pero bueno, eso al final es colateral. Me parecieron estas cosas así las tres cosas más interesantes que resaltar de estas elecciones, que no es que per se sean apasionantes, porque, a ver, a no ser que seas de Castilla y León y tengas un interés muy fuerte por lo que pasa en tu comunidad autónoma, que al final es lo que nos pasa a todas, que en nuestro territorio pues lo seguimos más. Pero sí que es cierto que, bueno, sí que se le pueden sacar ciertas lecturas. Y sobre todo a nivel, creo que esto también te sirve para generar, si te gusta la política, este tipo de elecciones también te pueden servir para salir un poco de lo más interesante y lo más mediático y pues conocer más a otros líderes de tu territorio, de territorios cercanos, o de simplemente pues por ver cómo se mueven las encuestas en otros sitios que no son pues España en general o tu propia comunidad, lo que sea. Creo que simplemente te puede servir para culturizarte, para ganar conocimiento político, que al final creo que es algo que nos hace falta a todas, porque yo personalmente como politóloga creo que a nivel teórico puedo leer mucho y puedes estar súper enterado, pero la realidad es que a mí personalmente creo que también me falta mucho conocimiento político de la realidad del día a día. En parte porque me da mucha pereza ponerme a leer y prefiero leer de otros sitios. Me resulta muchísimo más apasionante leer cualquier cosa de política japonesa o estadounidense que ponerme a leer, pues eso, algo que pasó en Ceuta. Pues
Pero bueno, al final es una cosa que hay que ir limando porque la profesión también implica que tienes que saber de política, no te queda otra, eres politóloga, o sea, espabila, chica. Pero bueno, vamos con la última parte, que es la parte de las encuestas. Y si habéis visto el vídeo de YouTube, y si no, pues os lo comento ahora brevemente, veréis que lo que hice en el vídeo de YouTube fue enseñaros los promedios de encuestas que nos daba en la review Indica Núñez, que son pues promedios de escaños y promedios de porcentaje de voto que nos daban, digamos, el conglomerado de todas las encuestas que está manejando, pues en este caso, The Electoral Report. Entonces, lo que yo hice en el vídeo es daros una media de cómo pueden seguir las cosas. Ahora la idea es, he cogido 4 encuestadoras y voy a comentar las principales diferencias que vaya viendo, ¿vale? Y las principales así cositas que vaya viendo. No os voy a comentar lo de los promedios porque ya lo he hecho en el vídeo de YouTube. Al final el vídeo de YouTube lo que os dije es, ahora tienen tantos escaños y el promedio les da a estos, con lo cual esta es la diferencia, estos ganan esto, estos pierden esto. Entonces no me voy a meter ahí para también generar una diferenciación y que si os interesa simplemente el promedio podáis parar el podcast aquí en estos 16 minutos y decir, venga va, pues ahora no quiero que me cuentes pormenorizadamente cada una de las encuestas que has visto, sino quiero ver el promedio. Así que os vais a YouTube y a tomar por saco, pero antes compartís este podcast con vuestras amigas. Vale, entonces, ¿qué encuestadoras escogí? Cabe decir que esto, no recuerdo qué día lo hice, pero creo que ya son de la semana pasada. A lo mejor ahora han cambiado relativamente, pero bueno, es para que os hagáis una idea de más o menos cómo se mueven, ¿vale? Escogí Electomanía, GAT3, Celeste-Tel y Sociométrica. Todo esto usando la herramienta de The Electoral Report, que a cualquier persona de mi rama creo que es una herramienta súper útil y no hago más que hablar bien de Indica, de Electoral Report y de la review, pero porque creo que es una persona, un gran profesional que te coge los datos y te los explica bien, que eso es una gran virtud. Entonces, de verdad, id a consultarlo porque además tiene un ranking de encuestadoras y os las pone con... En fin, es espectacular. Os lo dejaré enlazado en la descripción. Entonces, ¿qué nos dice Electomanía? Mira, lo que voy a hacer es deciros de cada partido qué nos dice cada encuestadora para ver las diferencias que hay, ¿vale? Electomanía le da al PP un 32% del voto. GAT3 le da un 40%, Celeste-Tel le da un 38% y Sociométrica le da un 33%. GAT3, en términos generales, siempre ha tendido a... No voy a decir sobreestimar, pero sí que es cierto que si veis las diferentes encuestas, normalmente su encuesta es la que más votos le da al Partido Popular. El PSOE. Pero bueno, veis que la horquilla va de entre darle un 32% del voto y un 40%. El Partido Socialista, Electomanía le da un 27%, GAT3 le da un 29%, Celeste-Tel un 28% y Sociométrica un 27%. En este están todos súper cerca, entre un 27 y un 29%. Con lo que veis que al final el PSOE se mueve en una horquilla bastante limitada, que podemos entender más o menos que van a estar más abajo que las anteriores elecciones, pero que bueno, que para que os hagáis una idea. Vox, Electomanía le da 16%, un 16%, GAT3 le da un 13%, Celeste-Tel también un 13% y Sociométrica un 14%. Unidas Podemos, Electomanía un 7%, GAT3 un 6%, Celeste-Tel un 6% y Sociométrica un 7%. Veis que en estos es súper cercano todo lo que le dan. De hecho, la mayor diferencia se da entre lo que le dan al Partido Popular, que digamos que es un poco el que más ha oscilado. Aunque hoy me pareció ver por Twitter que alguien que había oscilado mucho también era Soria Ya. Habrá que estar atentos a eso. Vale, la España vaciada, Soria Ya. Electomanía le da un 1, GAT3 un 0,8, Celeste-Tel un 1 y Sociométrica un 0,6. Estoy redondeando, ¿vale? Para más o menos que os hagáis una idea. Y por último, Ciudadanos, que aquí todo depende, porque yo creo que el umbral es un 5% en estas elecciones. Aunque a lo mejor es un 3 y me estoy colando, pero no lo sé, lo consultaré y lo pondré por Twitter. Nunca lo hago, es que nunca me acuerdo. De hecho, voy a apuntármelo aquí, poner en Twitter lo de que acabo de decir, Ciudadanos. Vale. Ciudadanos y el umbral electoral. Lo hago ahora porque si no, luego no lo voy a hacer. Y aunque a muchas os dé igual, pues por si acaso. Vale, Ciudadanos, eso. Electomanía le da un 4,9, GAT3 un 2, Celeste-Tel un 3 y Sociométrica un 5. Dependiendo de cuál sea el umbral electoral, puede tener o no representación. De hecho, en las horquillas que os enseñé en el vídeo, la horquilla de promedio que le dan es entre 0 y 3 escaños.
Con lo cual es que puede quedarse sin representación, que tampoco sería tan raro. No lo creo, pero es una posibilidad. De hecho, bueno, comentándoos así brevemente, que dije que no lo iba a hacer, pero voy a hacerlo brevemente. Según el promedio de encuestas, el PP ganaría 6 escaños, el PSOE perdería 8, Vox ganaría 8, Unidas Podemos 1, la España vaciada ganaría 3, Unión del Pueblo es 1, Ciudadanos perdería 11 y por Ávila se quedaría igual. Zamora Decide podría llegar a ganar 1, pero el promedio es más tendente a 0. Un momento, vengo desde el futuro, concretamente desde el día 10 de febrero, porque ha salido una encuesta flash del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, y básicamente os quería comentar que la estimación que da el CIS es bastante diferente de los datos que os he estado dando a lo largo de este podcast, ¿vale? Para empezar, porque las encuestas que se manejaban la semana pasada, que son las que acabáis de escuchar vosotras, lo que decían era que el Partido Popular se llevaba la mayor cantidad de porcentaje de voto y la mayor cantidad de escaños. Ahora, las encuestas, no solamente la del CIS, sino que en términos generales sí que han cambiado y ha habido una pérdida importante de escaños y de porcentaje de voto por parte del Partido Popular, y además ha subido bastante el partido Soria Ya. Bastante no quiere decir que vayan a tener 30 escaños, sino que ha subido la estimación de voto que le daban. En este caso os voy a comentar muy brevemente cuántos escaños o qué porcentaje de voto le da el CIS a los resultados electorales o a cada uno de los partidos, ¿vale? La estimación que hace el CIS es que el PSOE quedaría como primera fuerza política con un 30%, o lo que es lo mismo con unos 30 y pico escaños, con una horquilla de entre 29 y 34, vaya. El PP quedaría justo por debajo con un 29,7, que la horquilla serían entre 24 y 30 escaños, que, a ver, en cuanto al porcentaje de voto no es mucho, cambiaría la asignación de escaños, y luego ya tendríamos a Ciudadanos con un 7%, 7,6, y a Unidas Podemos con un 7,2. Esto es interesante porque en este caso a Ciudadanos se le da más porcentaje de voto que se le daba a Podemos, que, bueno, está interesante. A Vox se le da un 11%, entre 8 y 9, a Unión del Pueblo Leonés un 4%, con entre 2 y 3 escaños, por Ávila entre 1 y 2, y Soria Ya, en este caso, y es lo que os dije, entre 2 y 3. Parece que va subiendo esa estimación. Y nada, os dejo con el cierre del podcast, solo quería que tuvieseis esta píldora informativa a mayores para que vuestra idea de cara a este domingo, que ya es dentro de nada, 2 días, pues que pudieseis tener la mayor cantidad de información posible. Entonces, bueno, os voy a dejar toda la información en la descripción y tenéis además el vídeo de YouTube. Lo dicho, a lo mejor hacemos No creo que hagamos un podcast analizándolas, porque bastante me parece hacer un podcast hablando de las encuestas de esto, pero a lo mejor un día comento por historias o por Twitter los resultados. Entonces eso, estad atentas a mis redes, que las dejaré también, como siempre, en la descripción. Y nada más, disfrutad de la jornada electoral del domingo. Poned vuestro ojo analítico a tope, y si queréis venir a comentar o a charlar conmigo del tema, pues estoy siempre abierta para que podamos hablar. Y nada más, la verdad no tengo mucho más que deciros. Ya sabéis que cualquier tipo de sugerencia, pregunta, digamos crítica que tengáis hacia mi persona, me la podéis hacer sin ningún inconveniente. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política con Ciencia.